pasará todo esto? ¿A qué te refieres? De las víctimas y enfermedades que sucede hoy en día. Sí, escuché que cada tiempo hay nuevas enfermedades. ¿Qué pasará con el mundo? ¿Qué habrá pasado? Me gustaría saber qué ocurrió. ¿Y si viajamos al pasado? Con ustedes, el cronista digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo capítulo del Cronista Digital. Mi nombre es Joel y los invito a que me acompañen en este nuevo viaje para seguir conociendo más sobre la historia de las pandemias en el mundo. Esta vez hablaremos de las plagas y enfermedades que dejaron más víctimas en el mundo. Viajaremos a los lugares donde se dio la plaga de Justiniano y la peste negra. Prepárense para esta segunda travesía. En el episodio anterior nos remontamos hasta años antes de Cristo para hablar sobre los orígenes de la pandemia y de las primeras plagas en la historia de la humanidad. Hoy te hablaremos de las plagas que ocurrieron años después de Cristo, en el siglo VI al siglo XIV. Nos adentraremos en la historia para contarte sobre la plaga de Justiniano, que casi acaba con la población bizantina, y además el rebrote de la peste negra. Bueno, ahora es momento de poner en marcha nuestra máquina del tiempo y viajar hacia el pasado, hacia el Imperio Bizantino, en el año 541 después de Cristo. Ahí empezará nuestro recorrido por la historia. Bienvenidos a la máquina del tiempo. Nos encontramos en el Imperio Bizantino, año 541 después de Cristo. Justiniano el Grande era el actual emperador de ese extenso reino más conocido como Constantinopla. El comercio y la concentración de personas abunda en muchos lugares de esta gran ciudad. Barcos mercantes procedentes de Egipto y Asia van y vienen abasteciendo de esta manera muchos negocios del imperio. Y es de esta forma como se trasladará un agente mortífero. ¡Hey! Estén atentos, porque el barco zarpará en unos instantes. Apresúrate, no quiero que el barco nos deje. Está bien, tampoco quiero quedarme. Les damos la bienvenida al barco, La Venganza de Santa Ana. Les invitamos a ocupar su cámara asignada. Creo que vi una rata entrar por la puerta. ¿En este barco? Estás exagerando. Mejor siéntate y descansa. Ay,
Siento que hay pulgas en este mueble. Creo que ingresaron en mi ropa. Me está picando. Es sábado temprano por la mañana. Comerciantes y muchas otras personas comunes y corrientes saben de la llegada de la embarcación mensual. Muy temprano, el barco proveniente de Asia ancla en el puerto de Constantinopla. Decenas de personas empiezan a descender del navío y se pierden entre la muchedumbre. Otros alistan toda la mercadería trasladada para comenzar a vender y repartir entre los comerciantes y quien desee comprar. Estos comerciantes provienen de todas las partes del Imperio Bizantino, y eso significa que van a abastecer todos los mercados del reino. Pero no saben lo que se avecina. Me comentaron que el capitán se encuentra en mal estado. ¿Vendrá hoy? Me parece que no. Él se encuentra muy mal. Hace una semana la fiebre alta no lo deja. Tiene inflamada la garganta y la piel deteriorada. ¿Se recuperará? Me parece que no pasará de esta semana. Es una lástima. Incluso Justiniano, nuestro emperador, padece de estos males. Pocos días después de la llegada del barco, muchas personas empezaron a sentirse mal, a desfallecer de la nada, a sentir fiebre, gripe y entre otros síntomas más. Pero todas estas complicaciones se fueron dando al mismo tiempo de una persona a otra. Muchas personas que padecían estos síntomas no llegaban ni siquiera a los 7 días con vida. Uno tras otro sucumbía ante esta rara enfermedad. Cuerpos inertes eran encontrados en las calles y otros apilados como mercadería en las esquinas, sin imaginar que todas esas muertes eran consecuencia de la picadura de una pulga que habitaba en la rata negra, una plaga enquistada en la ciudad que luego transmitieron el virus Yersinia pestis a los humanos. Así es como esta simple picadura se transformó en una enorme tragedia mundial y posterior pandemia, siguiendo su recorrido, propagando el mal y extendiéndose por Europa, parte de África y Asia. Nadie sabía aún qué era lo que estaba causando tanta desgracia y muerte, pero los decesos iban en aumento. Estudios posteriores e investigaciones científicas contabilizaron 50 millones de personas. En muchas ciudades los muertos abundaban, y cuando el viento soplaba, el hedor que impregnaba el aire era insoportable. General, hay tantos cadáveres que no sabemos dónde colocarlos. Las fosas comunes están llenas y las personas las están arrojando al mar. Abran esas tumbas y llenen los cadáveres aquí. Pero son tumbas privadas, general. No importa, son órdenes del emperador Justiniano. También necesito que excaven más fosas comunes. Sí, señor, lo haremos inmediatamente. Es un momento desgarrador lo que se vivió en aquellos tiempos. Pero todo tiene su final, y nada dura para siempre. Aunque suene un poco trillado, esto no terminaría ahí. Después de 2 siglos posteriores, la peste volvió en oleadas generacionales, pero sin la misma violencia inicial. El último brote se desató en Nápoles en el año 766, pero luego desapareció sin razón alguna durante 6 siglos, hasta su fatal regreso en 1347, con el nombre de la peste negra. Es hora de conocer qué pasó años después con la humanidad.
Si pensaban que todo había sido superado, esto solo duró por un cierto tiempo. Viajemos entonces al año 1347, exactamente a la Asia Antigua, que es donde se originó la peste negra. Nos encontramos en el continente asiático, específicamente en China, luego de haber sido conquistado por el Imperio Mongol, y es en este lugar donde se inicia el rebrote de esta peste. Esta enfermedad, más conocido como la peste negra o peste bubónica, fue la responsable de originar millones de muertes. Un rebrote de las plagas de Justiniano, pero a escalas desmedidas e incontrolables. Han pasado exactamente 6 siglos desde la plaga de Justiniano. Las generaciones actuales parecen haber olvidado ese acontecimiento fatal en la humanidad. Se puede ver en las calles roedores en abundancia, específicamente muchas ratas negras corriendo por todas partes. Las embarcaciones marítimas parecen haberse acostumbrado a cargar con estos animales en cada travesía sin preocupación alguna. Me siento muy mal, Arquímedes. No sé qué tengo. ¿Desde cuándo estás así? Yo también me siento mal. La fiebre me está matando. Un momento. ¿Por qué el barco está yendo en esa dirección? ¡Maldición! ¿Qué sucede con el capitán? Muchos barcos empezaron a perderse en el camino. El comercio había ido en aumento y en ese tiempo las relaciones comerciales estaban en su auge. Cientos de comerciantes esperaban por su mercadería en el puerto del Imperio Mongol, pero nunca llegó el barco por el que aguardaban. Otras embarcaciones anclaban de manera apresurada. Las personas que desembarcaron parecían haber contraído alguna enfermedad por la palidez de su rostro y su andar en estado casi moribundo. Muchas personas empezaron a desfallecer en el puerto, otros pedían auxilio y otros yacían muertos en el interior del barco. No pasó mucho tiempo para que la ciudad entera contrajera esta misma enfermedad y entrara en pánico. Muchos comerciantes, al saber de esta plaga, empezaron a huir a otros países en embarcaciones propias. Las personas que huían del Imperio Mongol a otros países llevaban consigo el agente transmisor, y de esta manera esta enfermedad se convirtió en una pandemia que se extendió por todo el territorio europeo, lo que originó la muerte de más de 200 millones de personas, siendo una de las pandemias más mortales en la historia. Estos datos fueron corroborados posteriormente por investigaciones y estudios científicos. Hagamos una recapitulación. Este segundo episodio hemos hablado de las plagas más violentas de los siglos después de Cristo, tanto la plaga de Justiniano y la peste negra, ambos con consecuencias devastadoras, pues dejaron millones de muertes en el continente europeo y causados por el mismo agente mortal que fue la pulga de la rata negra. El brote de esta enfermedad continuó por muchos años después, pero sin la misma letalidad que había tenido. Y es de esta manera que llegamos al final de este segundo capítulo. Muchas gracias por escuchar y acompañarnos en este viaje hacia el pasado, para conocer un poco más sobre la historia de las pandemias y revivirlas. En el siguiente episodio viajaremos a Centroamérica, hablaremos sobre las plagas de smallpox y Cocolipsli, ambos ocurridos en México. Esto fue El Cronista Digital Podcast.
¿Y cómo hubiera sido en aquellos tiempos? Sí, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Y mira, ¿quién diría dónde regresamos? Qué raro que son los siglos. ¿Qué cosas pasan, no? Sí, mejor sigamos nuestro camino. Hasta aquí llegó El Cronista Digital, un podcast que te hará viajar en el tiempo y revivir la historia.